Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos. A nombre del Colegio de Jalisco le damos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, con una interesante ponencia, una disertación muy pertinente y sobre todo de quien nos acompaña, que es un experto y un conocedor sobre todo de discutir, debatir y reflexionar sobre la ciencia y las ciencias políticas. Y precisamente la ponencia se intitula Las ciencias políticas como campo de conocimiento. Me voy a permitir leer una reseña curricular del doctor Enrique Gutiérrez Márquez, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, también maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por nuestra máxima casa de estudios también, y tiene una especialidad en análisis de coyuntura política. El doctor Gutiérrez Márquez es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es coordinador académico del Diplomado Análisis de Coyuntura Política en la Ibero, en la Ciudad de México, académico de diferentes diplomados y cursos organizados por instituciones públicas y privadas, así como instancias gubernamentales. Imparte clases de licenciatura en la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En el ámbito de la incidencia social y política ha participado como consejero electoral distrital y local en la Ciudad de México. Destacan entre sus líneas de investigación el análisis de procesos políticos, el estudio de las instituciones electorales y el funcionamiento del poder legislativo en nuestro país. Y con respecto a las ciencias políticas, trabaja sobre la reflexión teórico-metodológica contemporánea con énfasis en los principales enfoques y herramientas de análisis que utiliza la ciencia política académica en México y en América Latina. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra como autor Historia y Desarrollo de las Ciencias Políticas en México, del campo del conocimiento al campo de las interacciones sociales. Ha coordinado el libro Reflexiones en torno a la ciencia política y la política en América Latina, la ciencia política como disciplina académica, profesionalización y nuevos horizontes, así como ciudadanía y calidad de vida, debates, retos y experiencias en torno al desarrollo social en México y América Latina. En lo que respecta a trabajo sobre capítulos y artículos también es muy amplio, entonces no voy a permitir aquí saltarme algunos textos, pero participa de manera permanente como comentarista en espacios de radio, televisión y prensa, y sobre todo de ahí que le agradecemos porque es un referente y sobre todo ha tenido como objeto, ocupación y preocupación académica, bueno, discutir el estatus de la ciencia política mexicana y obviamente el interés que él muestra en la promoción se refrenda cuando se fundó en el año de 2012 junto con otros académicos de gran prestigio el Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política, COMICIP, y además participa en proyectos internacionales con universidades en Inglaterra, Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil, y además es miembro permanente de IPSA y de APSA. Entonces, sin mayor preámbulo, le damos el uso de la voz al doctor Gutiérrez Márquez, no sin antes decirles que voy a estar al tanto en redes sociales por si tienen algún comentario. eh, le damos lectura y quienes nos acompañan en el grupo de Zoom, pues obviamente si quieren plantear una pregunta de viva voz, le damos el uso de la palabra, o si no, en el chat le plantean las preguntas y se las leemos con muchísimo gusto al doctor Gutiérrez Márquez. Adelante, estimado Enrique, te escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, pues agradecer, por supuesto, a las autoridades del Colegio de Jalisco por pues apoyar esta iniciativa y este seminario multidisciplinario de estudios políticos y, por supuesto, a Kratos, que se ha convertido en un espacio, me parece como muy importante para reflexionar sobre diferentes temas que son fundamentales en el ámbito de las ciencias sociales en general, de los estudios políticos y bueno, pues en particular agradecer la invitación, la generosa invitación del doctor Alberto Arellano a este espacio, a quien tengo ya gusto de conocer hace algunos años y con quien he compartido a propósito en el Colegio de Jalisco también, en diferentes eventos y espacios en donde también me han permitido participar. Gracias, por supuesto, bueno, a las personas que nos acompañan y que tienen un poco
este interés para hacerse de información y profundizar un poquito sobre el conocimiento, sobre las ciencias políticas como disciplina, un poco para reflexionar sobre su desarrollo, cómo se fue expandiendo por el mundo, cómo se ha transformado a lo largo de los años. Cómo de alguna manera ahora vamos a ser testigos de algunas de las fronteras que están planteando incluso la modificación del espacio disciplinario para los siguientes años y cómo esos elementos pues conforman de alguna manera este argumento que yo planteo de las ciencias políticas como un campo de conocimiento. Entonces, bueno, gracias por esta invitación para compartir con ustedes esta información. Y bueno, pues aprovecho para hacer un poco el comercial, ya lo leía ahora el doctor Alberto Arellano, pero en breve, yo creo que máximo, espero yo, un mes, pues estará lista una publicación que en parte al menos pasa o toca esta reflexión de las ciencias políticas como un campo. Es una publicación que está vinculada más al desarrollo histórico de las ciencias políticas y de hecho así se llama, Historia y Desarrollo de las Ciencias Políticas en México y América Latina, que estará publicándose con sello Ibero y que toca estas reflexiones. Bueno, pues hechas estas precisiones, un poco lo que les diría, voy a ir pasando la presentación. Si hay algún problema con la presentación, Alberto, me dices, pero bueno, si se ve, vamos ahí avanzando. A ver, yo les diría, tengo la plática dividida como en 6 o 7 grandes apartados que vamos a ir tocando a lo largo de, de toda esta sesión o de toda esta charla. Y un poco lo que yo les diría es cómo planteo, digamos, esta reflexión de las ciencias políticas entendidas como un campo, como un espacio de interacciones. Y un primer elemento me parece que sí pasa por el marco de referencia histórico de las ciencias políticas. Alberto hacía esta referencia en términos de plantear que uno de mis intereses, yo creo académicos más importantes, está referido precisamente a cómo la ciencia política llegó a México, cómo se fue fundando a lo largo de los años y cómo de alguna manera ha tenido como ese proceso de expansión y de desarrollo. Y a partir de esas preocupaciones he tratado pues precisamente de ir reflexionando sobre esos temas. Y una de las primeras cosas que creo que es importante referir, que parece obvia, pero que no lo es tanto cuando uno es estudiante de las ciencias sociales, de toda la gran gama que tienen las ciencias sociales, o particularmente de la ciencia política, a veces obvia este tipo de reflexiones y un poco damos por sentadas algunas cosas. Y el tema acá es resaltar con ustedes cómo sí hay un marco de referencia general en donde es importante plantear el propio nacimiento de las ciencias sociales. Hay varios, hay varios autores y hay varias referencias que plantean cuándo nacen las ciencias sociales. Y obviamente cuando hablamos de estas fechas o de estos procesos históricos, es muy difícil o es muy complicado plantear un momento específico. Sin embargo, en este proceso, algunos refieren de larga duración, sí tenemos que vincular el nacimiento de las ciencias sociales y de las diferentes disciplinas que están bajo el cobijo de las propias ciencias sociales. Tenemos que referir lo que pasa con la modernidad, con el nacimiento de la modernidad, con el nacimiento de los estados modernos, porque varias perspectivas justo lo que plantean es que las ciencias sociales no pueden entenderse o es imposible entender primero el nacimiento y luego el desarrollo de las ciencias sociales si dejamos de lado el propio crecimiento y la necesidad que plantean varios procesos de la modernidad, pero en particular el crecimiento y el nacimiento de una cosa que tenemos por ahí que se llama Estado y Estado moderno. No por nada, digamos, estos adjetivos que se le dan al Estado como Estado, guión moderno, guión nacional, muchas cosas que están ahí alrededor. Y esto es importante porque en efecto, desde diferentes perspectivas, un elemento que resulta fundamental para entender el nacimiento de las ciencias sociales es precisamente entender el nacimiento de esos estados modernos como una necesidad para
tener expertos o especialistas que le dieran viabilidad a ese proyecto político de la propia modernidad y que plantea una necesidad fundamental para formar aquellos expertos o especialistas que tuvieran que encargarse de la administración de esos estados modernos. Si bien antes de la aparición de esos estados modernos, por lo menos en Europa y en muchas regiones del continente europeo, se plantea, o el planteamiento es que esos procesos que estaban en manos de otras instituciones, como por ejemplo la Iglesia, son o transitan de alguna manera hacia esos nuevos ámbitos del Estado. Bueno, pues evidentemente cuando se dan estos procesos de tránsito es que se necesita formar a estos expertos que le tenían que dar una viabilidad a ese que fue entendido como un nuevo proyecto político de la propia modernidad. Y esto es importante precisamente porque hay varios textos que refieren esto, pero un poco todo lo que ocurre antes de 1850 se puede entender como un antecedente importante que va a servir como todo un marco de referencia que va a permitir el nacimiento de estas ciencias sociales como un espacio, y es ahí donde viene esta reflexión, como un espacio mucho más normado, articulado, reglamentado, que va a empezar a conformarse en efecto como un campo, como un espacio de interacciones, como un campo científico que de alguna manera va a darle viabilidad a ese proyecto político. Con esto no quiero ni siquiera sugerir que otro tipo de expresiones que se daban, por ejemplo, en el caso del ámbito de lo político, desde la filosofía política, y a lo mejor aquí habría que hacer un gran paréntesis en términos de decir o de referir, como no es que se niegue el conocimiento en términos de filosofía política. Por supuesto, hay textos que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen, que está referido a documentos del propio Platón, Aristóteles, de la propia filosofía política y demás, están presentes, o de textos incluso de la Edad Media, como los textos de Tomás de Aquino y demás, que forman un gran referente en términos de toda esa producción de filosofía política, pero que en términos estrictos no conformaban propiamente un espacio normado, disciplinado, al que se le va a llamar ciencias sociales mucho tiempo después. Y aquí seguramente habrá discusiones interesantes. Algunos colegas, porque así lo refieren incluso, plantean que el nacimiento de la ciencia política se puede identificar con textos como el de Maquiavelo y El Príncipe, con Jean Baudin o Montesquieu, y evidentemente, aunque son fundamentales y son parte de una discusión que el día de hoy todavía utilizamos o es parte de nuestro quehacer y de nuestra propia disciplina, pues en su momento no conformaba propiamente un ámbito de las ciencias sociales, sino hasta este momento que yo les refiero, que es después de 1850, por muchas razones. Ahí hay muchos procesos y muchos hechos intermedios en donde está, por supuesto, la propia revolución o espacio de independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, la propia Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que son un gran parteaguas y que se inscriben en ese marco de la modernidad y que vinculado precisamente con ese nacimiento o ese crecimiento de los estados nacionales, de los estados modernos, pues se conjugan para dar o para brindar como ese gran marco de referencia para el nacimiento de las propias ciencias sociales. Entonces, bueno, si bien hay discusiones que son fundamentales en el espacio de lo social, no de las ciencias sociales, sino de lo social en los siglos previos, hay un consenso más o menos generalizado que refiere justo al nacimiento de las ciencias sociales, más o menos por ahí de 1850, y que tiene que ver también con el desarrollo. Aquí hay un tema importante, como finalmente eso que pasa en estas nacientes ciencias sociales, sin duda está vinculado con lo que ocurrió en muchas regiones y en muchos territorios, tanto en Europa como en las Américas, y que planteaban, por ejemplo, como en el caso mexicano, en los momentos de los 1800, una discusión muy importante, en el caso, por ejemplo, mexicano, después de 1810, de cómo se iba a organizar, en este caso, México, ese país independiente, y a partir de eso hubo discusiones
administrativas, hubo discusiones políticas muy importantes que cruzaban por estos asuntos de la definición, si íbamos a virar hacia una organización mucho más liberal o mucho más conservadora, y es en todo ese marco donde en el mundo, porque esa discusión no es exclusiva de México, se da ese nacimiento de las ciencias políticas en términos generales. Ahora, ¿cómo brincamos o cómo llegamos precisamente a esta discusión de la ciencia política en términos mucho más concretos? Bien, si las ciencias sociales, por lo menos en términos generales, nacen después de 1850 y es ese momento donde instituciones tan importantes como las universidades, que no es que se hayan inventado con la modernidad, evidentemente, sino que adquieren un peso distinto y adquieren una dimensión diferente, porque las universidades, en muchos sentidos, por supuesto, estaban vinculadas con la iglesia y con la producción que se generaba alrededor de todo un paradigma que estaba vinculado a el control de la iglesia sobre los procesos educativos, formativos y demás. Cuando se da este proceso de ruptura, las propias hacia la modernidad, obviamente las propias universidades van a empezar a tener un peso fundamental, porque va a ser en esos espacios universitarios donde se van a empezar a formar estos expertos o estos especialistas que le iban a dar, y algunos autores así lo refieren, que le iban a dar viabilidad a este nuevo proyecto de la modernidad, este proyecto de Estado liberal, de Estado moderno, de Estado nacional. Y a partir de eso, justo las universidades empiezan también a convertirse como en esos grandes espacios que van a permitir potenciar ese nuevo proyecto que se estaba configurando y que de alguna manera algunos autores mucho tiempo después van a seguir planteando. En el caso mexicano, por cierto, también es así, como el Estado es uno de los grandes financiadores de la educación o de los procesos formativos, vinculado incluso a las ciencias sociales, porque pues, es un espacio fundamental para la consolidación de sus propios proyectos políticos. Y ahí ejemplos hay varios. Pero bueno, algunos refieren, y esto es importante, que podemos hablar o podemos empezar a enfatizar esta categoría de ciencia política académica a nivel internacional, más o menos, sí ya en el siglo XX, hay referentes en el siglo XIX, pero sí ya en el siglo XX, y algunos textos refieren que es en Estados Unidos y en Francia, sobre todo en la Escuela Libre de Ciencias Políticas en Estados Unidos, entre 1890 y 1914, que se da como este gran proceso de conformación de una nueva área de conocimiento, de un nuevo espacio disciplinario que nace bajo el cobijo primero de visiones mucho más jurídicas o vinculadas mucho más al espacio jurídico, y que después va a tener como este proceso de emancipación. Pero este dato, digamos, es importante porque hay un primer momento, podríamos decir una primera oleada, en donde se configura este desarrollo después de 1850, más de una ciencia política mucho más institucionalizada que se empieza a desarrollar en universidades, que está vinculada a las escuelas jurídicas o a las escuelas de jurisprudencia y que después va a madurar y se va a separar, pero que en un primer momento tiene como esa gran impronta. ¿Por qué algunos autores marcan 1900, digamos, este primer periodo donde se construyen las ciencias políticas hasta 1914? Pues porque está vinculado con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Es interesante identificar cómo si bien hay una primer oleada que va de las ciencias sociales de 1850 y precisamente hasta 1914, donde hay procesos revolucionarios no solo en México en 1910 o 1917, sino hay otras revoluciones como la rusa, van a plantear retos o preguntas interesantes para esas ciencias sociales y particularmente para la ciencia política. De hecho, se abre como un gran impasse o un gran paréntesis para las ciencias sociales entre 1900 y 1945. Si bien esa primera oleada de 1850 plantea una importancia o el crecimiento de esas ciencias sociales con digamos, marco de referencia que está planteado en términos de la modernidad,
y con toda esta impronta y con todos estos elementos que prometían o que planteaban para las ciencias sociales resolver los problemas de estas disciplinas nacientes, en donde estaba la ciencia política, que prometía resolver los problemas en el espacio de lo político, la economía, que prometía resolver los problemas en el espacio económico, la sociología, que prometía, por lo menos en el ámbito de estos nuevos estados, resolver los problemas de la sociedad, pues resulta que entre 1900 y 1945 se presentan procesos muy complejos que van a cuestionar el propio arreglo de esos estados nacionales, el propio arreglo de las ciencias sociales y, por supuesto, el arreglo de las propias ciencias políticas. ¿Por qué? Porque se presenta una Primera Guerra Mundial, porque viene una gran crisis económica en el 29, como seguramente muchos de ustedes saben, y porque eso abre la puerta a un proceso muy complejo que autores o pensadoras muy potentes en términos de teoría política como Hannah Arendt van a referir como uno de los grandes puntos de quiebre de estas oleadas incluso democratizadoras, que tiene que ver después de esta crisis del 29 con la consolidación, dirá Arendt, de una de las únicas formas de gobierno modernas o de la modernidad que tiene que ver con los totalitarismos. Entonces, fíjense, hay un problema incluso que se plantea para las propias democracias, para la consolidación de esos estados, para la consolidación de las democracias, y hay un gran revés que se le da a las propias ciencias sociales, porque después de esos gobiernos totalitarios, pues viene se da este proceso de la Segunda Guerra Mundial, y derivado de eso, pues hay un gran cuestionamiento sobre las propias ciencias sociales y, por supuesto, sobre la ciencia política. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y este proceso qué tiene que ver en términos de la construcción de las disciplinas y de esta conformación como un espacio, como un campo de conocimiento? Bueno, pues tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque es justo después de 1945, y no sé si algunos de ustedes lo sepan, pero es después de 1945 cuando se da un segundo momento, una segunda ola, dirían varios autores, que tiene que ver precisamente con estos procesos de llegada o digamos de la Segunda Guerra, del término de la Segunda Guerra Mundial, que va a potenciar y que va a generar una discusión muy importante sobre las ciencias sociales y que va a plantear, por ejemplo, con la consolidación o con la creación de instancias internacionales, la necesidad de impulsar o de empujar a estas nuevas ciencias sociales o a estas ciencias sociales con una nueva impronta o con un nuevo planteamiento después de la guerra. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor parece un tema menor, pero sería bien interesante analizar o ver cómo las ciencias sociales son producto o se convierten en un producto que responde a estos intereses de estas instancias internacionales que van a empezar a plantear la necesidad de estudiar los problemas después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es la ONU, por medio de la UNESCO, la que va a plantear la necesidad de construir estos espacios disciplinarios de las ciencias sociales, consolidarlos y de hecho en dos congresos internacionales, uno en 1948 y otro en 1949, en UNESCO se define la necesidad de impulsar el desarrollo de las ciencias sociales en todo el mundo, particularmente cuatro áreas de conocimiento que eran fundamentales y así lo establece UNESCO y refieren que hay que incentivar la sociología, la ciencia política en un primer momento en México y en algunos países sin la administración pública, porque los economistas referían que la administración pública era un ámbito que les competía, que era un ámbito de competencia propio de la economía. Eran las relaciones internacionales en aquel momento entendidas más como diplomacia y después la comunicación dentro de los estados que se entendía más no como ciencias de la comunicación sino como vinculado a la comunicación social dentro de los estados. Y en ese tránsito o en ese contexto es yo diría, una cosa bastante fortuita, pero que también tiene que ver con el desarrollo de las ciencias sociales en toda América Latina. Al frente de UNESCO estaba un mexicano, Jaime Torres Bodet, y en ese momento Jaime Torres Bodet encabeza estos congresos,
lleva a cabo digamos, estas reuniones y estas discusiones de la necesidad de impulsar el desarrollo de las ciencias sociales con una premisa fundamental, que era evitar, y así lo dice UNESCO, evitar una tercera guerra mundial. Y a partir de eso se empiezan, bueno, Jaime Torres Bodet regresa a México, habla con el presidente de la República y literalmente se plantean la construcción física, la construcción de una escuela de ciencias sociales, y así la llaman, de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, y construyen, digamos, ese espacio de reflexión. Además, paradójicamente, les doy el dato, en México ocurrió una cosa bastante inusual. De pronto nos gusta innovar exactamente al revés. En México primero se abrió un instituto de investigaciones, en 1930 se abre el Instituto de Investigaciones Sociales, y hacia 1939 se modifica, y es hasta 1951, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y después de la apertura de la ciencia política, de las ciencias sociales en México, en el 51, con la apertura de la Escuela Nacional, cuando las ciencias sociales empiezan a configurarse de una manera importante. Pero no nada más ocurre eso en México. México, de hecho, es el primer país, obviamente no Estados Unidos y no europeo, porque estos esfuerzos empezaron en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, para abrir estos pequeños, primero departamentos y luego ya escuelas o en algunos casos facultades, tiempo después. Pero México se convierte en el primer país en toda América Latina que abre esta Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, fundamentalmente por la influencia que tiene Jaime Torres Bodet, por la presencia que tiene en UNESCO y por esta encomienda que trae y que platica con el presidente de la República y que plantea la necesidad de abrir esas ciencias sociales. Pero ustedes dirán, bueno, pero eso tiene que ver con esta lógica internacional, y a partir de eso se empieza a configurar un desarrollo de estas ciencias sociales muy amplias, donde está incluida la ciencia política, en diferentes países. Después abre Brasil, bueno, abre Argentina, abre Chile, abre Brasil, abre Uruguay, abren diferentes escuelas de ciencias sociales en donde se imparten estas mismas disciplinas, estas 4 disciplinas que yo les mencionaba, y que tiene que ver precisamente con el desarrollo de esas ciencias sociales, con este tinte o con ese matiz muy particular que tiene que ver con esa apertura que plantea UNESCO de estas ciencias sociales. UNESCO no se queda nada más ahí en plantear la necesidad de abrir estas ciencias sociales prácticamente en todo el mundo donde fuera posible para evitar una tercera guerra mundial, y va a plantear y va a construir de alguna manera una cosa a la que le va a llamar lista de referencia de la UNESCO o lista tipo de la UNESCO para abordar los objetos de las ciencias sociales. Y en particular, ahora ustedes están viendo los temas que en su momento la UNESCO en 1950 plantea precisamente como los textos o los ejes de discusión importantes dentro de la ciencia política. Entonces, si se dan cuenta, tenemos este proceso en donde termina la Segunda Guerra Mundial. La ONU y UNESCO plantean la necesidad de formar científicos sociales y darle un nuevo impulso a esas ciencias sociales, ahora con esta idea de evitar una tercera guerra mundial, y en ese sentido se empiezan a abrir y a expandir estos horizontes de las ciencias sociales en toda América Latina y, por supuesto, en otras regiones del mundo. En el caso mexicano adquiere unas características muy particulares, porque, bueno, México en realidad entonces se enfrenta a un proceso en donde no teníamos una discusión interna para abrir las ciencias sociales o el espacio de las ciencias sociales, aunque teníamos ya un instituto de investigaciones sociales, pero lo que tenemos es este impulso externo más un proceso interno que tiene que ver con la configuración o la conformación de un nuevo sistema político o de la vinculación que se da de estas ciencias sociales incipientes y en particular de la ciencia política con el nacimiento después de 1946, que está referido al nacimiento del PRI, si ustedes ven un poco las fechas, 1946, 1951, y que en el caso mexicano funciona también para la configuración de un nuevo proyecto político que surge después de la década de los 50 y que va a tener que ver incluso con el tránsito
de presidentes, en el caso mexicano, que venían más de una formación militar, al ser generales del ejército después de los gobiernos postrevolucionarios, y en el caso mexicano, bueno, se da esta relación, y es ese momento después de los 50 cuando se empieza a liberalizar, si me permiten un poco la expresión, y a plantear el ejercicio del poder político mucho más vinculado al poder civil y no tanto ya al poder militar. Entonces, esa es una doble dinámica que podemos observar o que podemos analizar para el caso mexicano vinculado con estos elementos que les estoy mencionando de un poco de lo que pasa tanto con el ámbito externo como con el ámbito interno. Justo en ese sentido, yo les compartiría que en diferentes investigaciones o en diferentes reflexiones que he planteado sobre este momento o sobre estas etapas de desarrollo, pero también sobre esta problemática y que tiene que ver ahí sí ya con la conformación de esta ciencia política más como un campo, como un espacio de interacciones. Es precisamente, ustedes ven ahora esta gráfica, esta relación que le llamo relación de construcción de las ciencias sociales y el desarrollo del Estado mexicano, que precisamente un poco lo que va a tratar de dibujar es cómo sí hay un vínculo o una relación entre el desarrollo del propio Estado y esta conformación del Estado en México con los diferentes momentos que ha habido desde la posrevolución y después con la conformación, ustedes verán ahí las etapas de desarrollo después de la revolución de 1930 a 1950, donde se marca un primer periodo, donde no hay ciencias sociales, pero hay un interés por empezar a reflexionar sobre los problemas sociopolíticos del país, y después, precisamente, un momento en donde de 1950 a 1970 ya hay un espacio, un segundo momento que le llamo ahí, pero que ya es de proceso de desarrollo y de consolidación de la disciplina y de la expansión de las propias ciencias sociales que va vinculada o que va articulada con el desarrollo del propio Estado de México. Ojo, con esto no quiero decir que las ciencias sociales sean malas y que las ciencias sociales se hayan vinculado a gobiernos hegemónicos. No, no, no. Un poco lo que está planteando es cómo las ciencias sociales y particularmente la ciencia política, pues sí, se vinculó como en muchos otros países. Acuérdense que las ciencias sociales, les había dicho yo, se vinculan con el desarrollo de los estados. En el caso mexicano, en efecto, estas ciencias sociales y la ciencia política o esa incipiente ciencia política se va a vincular con el desarrollo de ese estado y de ese tipo de estado muy particular que tiene que ver, sí, con un país con cero competencia electoral, con un país hegemónico. Recuerden ustedes que justo en esa ciencia política incipiente de la década de los 50, de 1950 a 1970, pensar en procesos electorales o en resultados de procesos electorales que fueran distintos a un partido que era el partido hegemónico en aquel momento, pues era un poco hasta ocioso. Es decir, pensar que un politólogo, una politóloga pensara en estos procesos sociopolíticos en una clave distinta o de competencia electoral, pues parecería un poco hasta ocioso. Y en ese sentido, un poco lo que van a poder ver ustedes en esta tabla es cómo, en efecto, hay una relación, yo diría directamente proporcional en términos de cómo se ha ido desarrollando la propia disciplina y el propio Estado en México y, por supuesto, algunos dirían incluso los procesos de democratización en el país. ¿Por qué? Porque sí, en un primer momento, en 1950, las ciencias sociales y particularmente la ciencia política, pues tenía opciones de salida como mucho más acotadas o mucho más vinculadas a vincularse como cuadros del propio Estado, es decir, algún egresado de la facultad de la escuela en aquel momento de ciencias políticas, pues tenía como horizonte de visibilidad, pues vincularse a las propias instancias estatales o a las propias instancias gubernamentales o a las propias instancias del partido hegemónico. Y el día de hoy se ha abierto un poco más el panorama. Bueno, algunos dirían que ahora se ha cerrado, pero en términos generales se ha abierto mucho más esa opción, no nada más de formación disciplinaria, sino de inserción en el espacio laboral. Bueno, pues eso conforma, en términos muy amplios y en términos muy generales, conforma un análisis que desde mi perspectiva refiere precisamente cómo la ciencia política o las ciencias políticas en plural, esa es una discusión interesante, van a configurarse como un espacio de interacciones.
¿Y por qué digo esto de la ciencia política en singular? Me lo decía Alberto ahora antes de iniciar la sesión, porque en efecto, un poco la idea de UNESCO era formar o construir una ciencia política en singular mucho más vinculada con la visión anglosajona o con la visión norteamericana de una ciencia nomotética, una ciencia que construye leyes, una ciencia que plantea hipótesis, etcétera, etcétera. Pero en el caso mexicano, tanto las ciencias sociales como las ciencias políticas empezaron a brevar de diferentes tradiciones teóricas, históricas, económicas, y de alguna manera eso planteó que en México lo que se fuera desarrollando, incluso hasta el día de hoy, tenemos ahora una gran heterogeneidad de ciencias políticas o de ciencias sociales, pero lo que se fuera configurando en realidad son unas ciencias sociales que son no solo con un método, sino hay diferentes escuelas, diferentes métodos, pero bueno, eso ya pertenece a otra discusión. Como sea, ciertamente algunos de los elementos que me interesaría ahora simplemente compartir con ustedes es precisamente cómo las ciencias políticas entonces, después de 1945 y con todo este proceso de desarrollo, empezaron a plantear una gran complejización en términos de visiones, de herramientas, de métodos, y en donde se fueron incorporando, sí, las visiones tradicionales vinculadas más a la perspectiva institucional o a la perspectiva normativa, en un segundo momento a estas dinámicas mucho más vinculadas con la teoría de la conducta o el comportamiento político, en un siguiente momento con las perspectivas o la teoría de la elección racional, y después hasta ir avanzando o ir planteándonos discusiones dentro del espacio de la propia ciencia política que están mucho más relacionadas con las perspectivas del discurso, de los movimientos sociales, de los movimientos o de las perspectivas de los feminismos, de tal manera que el día de hoy tenemos unas ciencias políticas diversas, plurales, en donde podemos identificar, en efecto, enfoques marxistas, la teoría normativa, la perspectiva institucional o su derivado neoinstitucional o del neoinstitucionalismo, la teoría de la conducta y el comportamiento político, los enfoques estructurales funcionalistas, la perspectiva de sistemas, las perspectivas o las teorías más vinculadas a la cibernética o a la propia informática, las perspectivas feministas o de género, como les refería, o los enfoques electorales. Y bueno, pues esto es importante porque lo que nos plantea es un horizonte de visibilidad bastante complejo, en donde empiezo yo un poco ya a cerrar esta charla, en donde, bueno, pues en efecto lo que ha ocurrido en la región latinoamericana es que si bien hay una historia común de las ciencias sociales y particularmente de las ciencias políticas, en donde compartimos incluso algunas fechas de llegada de la propia disciplina, de características generales y de las escuelas que en términos amplios se han desarrollado en cada una de estas regiones, pues en cada uno de los países sí o sí se han planteado particularidades muy concretas de cada uno de estos países por una lógica muy, muy específica en donde habría que referir que la ciencia, en este caso la ciencia social o la ciencia política, evoluciona con su propio contexto y con los procesos conocidos y con los procesos de conocimiento. Tan es así que en el caso, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, las ciencias políticas en diferentes momentos las ciencias sociales y por supuesto incluidas las ciencias políticas, tuvieron que cerrar cuando crecieron las dictaduras militares en estas regiones. Es decir, cuando no había condiciones para tener jóvenes inquietos en universidades, en estas instituciones que se fueron consolidando como espacios fundamentales para la discusión en el mundo de lo social, en universidades donde estuvieran estos jóvenes discutiendo sobre teorías políticas, de formas de funcionamiento, ya no filosofías políticas, sino teorías políticas, formas de funcionamiento de los estados, alcance de los estados, bueno, pues es un momento en donde las propias ciencias sociales vinculadas fundamentalmente a los estados y al desarrollo de los estados tienen un repliegue importante y hay procesos en donde en estas latitudes se cierran precisamente las ciencias políticas. Y esto es importante un poco ya para hacer algunos elementos que van ya planteando el cierre de esta charla o de este digamos, espacio como para compartir con ustedes algunas ideas, porque
en efecto, las ciencias políticas no pueden entenderse como un espacio o como una ciencia o como un ámbito cerrado. ¿Por qué? Porque las ciencias políticas, como ha ocurrido a lo largo de los años y a lo largo del tiempo en América Latina, en México, donde la propia ciencia política ha tenido que transformarse y evolucionar con el propio desarrollo del Estado, con el propio desarrollo de los avances democráticos, con la propia participación política, con los elementos de incorporación de movimientos sociales en el escenario público, en el escenario político, pues sí, en efecto, las transformaciones de las ciencias políticas están vinculadas con las propias transformaciones sociales, en donde en efecto, el futuro de la propia disciplina está vinculado al futuro de las propias democracias y de la consolidación de modelos por diferentes vías, en donde ahora se discute si por medio de el propio esquema democrático hay un arribo a mecanismos o modelos autoritarios. La construcción incluso de nuevos modelos y de interpretaciones de la realidad sociopolítica que en algunos casos empieza a cuestionarse el propio andamiaje de la democracia para empezar a llamarla en términos incluso de demodiversidad y de los derroteros de esa demodiversidad para referirse a las formas de organización concretas que se pueden observar no nada más en América Latina, sino en otras latitudes y que están transformando a la propia disciplina, o la necesidad de construir elementos y discusiones políticas desde lo local en referentes globales, la viabilidad o no de los propios partidos políticos en la que están, algunos dirán o referirán en procesos de crisis, los procesos de participación y de representación política que en efecto también plantean elementos bastante complicados para la vida política y por supuesto, los problemas vinculados a los viejos y nuevos derroteros o los nuevos elementos que están planteados sobre las dificultades y los elementos de la propia migración y de la supervivencia de los estados nacionales. De tal manera que, y con esto cierro, sin duda la ciencia política tiene que plantearse algunos temas fundamentales como temas de frontera. Ya algunos colegas han empezado a reflexionar, por ejemplo, sobre la utilización de la inteligencia artificial en términos de la construcción incluso de políticas públicas o temas que parecían en algún momento de ciencia ficción hace algunos años o que algunos de nosotros entendíamos como temas de ciencia ficción, pero que sin duda van a empezar a modificar, no sé si en 10, 20, 30, 40 o 50 años, pero que van a empezar a modificar lo que ocurre dentro de las propias ciencias políticas y que empiezan o van a empezar a modificar estos arreglos sin duda importantes para la ciencia política, incluso de estabilidad disciplinaria, y que van a empezar a plantear debates, por ejemplo, sobre la colonización espacial, si se debe de plantear en términos de la protección del ambiente y de plantearnos daños irreversibles para el propio planeta, o cómo crear marcos legales y éticos claros para regular las actividades espaciales y proteger los derechos humanos más allá del propio planeta, que pareciera, insisto, un tema de ciencia ficción, pero que si de pronto uno analiza algunas declaraciones de personajes como Elon Musk, que dice o que refiere que él mismo va a morir en territorio norteamericano independientemente de si muere en la Tierra o en Marte, pues eso abre una discusión muy, muy importante para plantearse si todos los acuerdos que incluso en términos de Naciones Unidas se han tomado para respetar en términos de derecho internacional y de derecho espacial y de no reclamar ningún planeta o ningún asteroide para algún país en particular, se resquebrajará o se mantendrá, y si eso configura nuevos elementos de discusión para la ciencia política. Esto solo lo planteo como un elemento evidentemente de frontera de la propia disciplina, pero que sin duda tendrá que estar presente en las propias reflexiones que nos empecemos a plantear. Y con esto cierro. Un poco esta charla, si ustedes se dan cuenta, está pensada como en vincular estos dos elementos. Por un lado, sí, la historia y el desarrollo de las ciencias políticas en México, también evidentemente en América Latina, y un poco hacerles este llamado a entender cómo
las ciencias sociales que fueron construidas y concebidas para un momento muy particular que tenía que ver con la modernidad y con la construcción de los estados nacionales, han sobrevivido, pero con diferentes matices o con transformaciones a lo largo del tiempo que han estado vinculadas a los grandes cambios o a las grandes transformaciones sociopolíticas como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, el nacimiento, la consolidación de totalitarismos en el mundo y derivado de eso, la necesidad de construir estos nuevos referentes. Y como las ciencias políticas en particular, en esta segunda oleada de crecimiento de las ciencias sociales, pues lo que ha planteado es un momento de expansión disciplinaria en donde después de 1951 se han dado los grandes avances en donde tenemos autores como Almond y Verba, como el propio Robert Dahl, como Lipset, como Liebhardt, como Sartori, como Morlino, y a partir de eso ha habido un proceso de estabilización de eso que se puede entender como un campo de conocimiento, algunos dirían como Kuhn, de la ciencia normal, de las ciencias políticas, y ha habido un momento de crecimiento, de expansión y de desarrollo. Pero al mismo tiempo, ahora empezamos a plantearnos retos bien importantes que tienen que ver con cómo algunos autores dirán, incluso desde el espacio de las democracias o derivado de la llegada democrática de ciertos gobiernos al ejercicio de poder, pues estamos transitando o se está transitando hacia mecanismos más o menos autoritarios que pareciera un elemento contradictorio para la propia disciplina, pero al mismo tiempo como los viejos y los nuevos problemas de la migración, de la representación política, de la participación política o incluso de los partidos políticos, en este momento empiezan a plantear también algunos elementos bien complejos para la propia disciplina que están transformando los contenidos disciplinarios, pero que también están transformando lo que entendemos en el desarrollo de la propia disciplina. Bien, yo dejaría hasta acá, Alberto. Esta charla es una charla, digamos, como muy introductoria, Claro. pero que plantea algunos elementos que me parece como importantes compartir con ustedes. Y simplemente les diría, algunas de estas imágenes que ustedes están viendo, por ejemplo, han sido creadas con inteligencia artificial, no son mías, evidentemente, pero lo interesante, si ustedes se dan cuenta, es que a la inteligencia artificial que está ya metida en nuestros procesos de análisis de lo político y de análisis y de toma de decisiones, le pedí un poco justo estas discusiones contemporáneas y qué entendía en términos de imágenes como los retos de la ciencia política y entonces ahí, por ejemplo, hay un Partenón dibujado de colores del arco iris con Mm. espacios de deliberación y de discusión y hay otra que es todavía más reveladora en donde plantea precisamente los límites planetarios y la utilización de tecnología Mm. y que me parece simplemente referirles que no hice yo estas imágenes, sino se las pedí a la propia inteligencia artificial, pero que parece interesante y revelador un poco lo que pues nos plantea la inteligencia artificial en términos de los retos, esta es la última, de la propia ciencia política, y así le puse los retos de la ciencia política frente a los avances de la ciencia, de la tecnología y de los límites, creo que a este le puse de los límites planetarios, y entonces, bueno, pues me pone ahí una cosa muy compleja de concierto, incluso ya no de países, sino de planetas, que simplemente está planteado como para seguir abriendo esta discusión. Alberto, muchísimas gracias y estamos aquí a la orden para No, charlar y para platicar. al contrario, estimado Enrique, yo sé que contigo uno se puede platicar precisamente, y ahorita voy a invitarlos a que hagan sus preguntas, sus comentarios, sobre todo, aunque sea es una charla muy general, obviamente es el panorama. Y bueno, hemos coincidido en espacios precisamente porque independientemente de las temáticas que trabajemos, bueno, la formación o haber pasado en licenciatura o en posgrado por el campo de las ciencias políticas en sentido amplio, luego nos hacemos tipo de preguntas, ¿qué es la ciencia política? La institucionalización, las agendas, los temas, el quehacer académico, los programas, las mallas curriculares, luego entre también los territorios, etcétera. Y entonces, bueno, yo lo digo desde mi caso, desde Jalisco, y también va una pregunta para que te aprovechen los chicos, o sea, porque aunque vienen otros de diferentes disciplinas, luego se topan con un doctorado en ciencia política o luego andan ahí con estas temáticas de, ya sabes, de las fronteras disciplinares. Entonces, bueno, Disciplinario. voy a leer un par de preguntas, obviamente, y invitarlos a que a que aprovechen a nuestro ponente. Créanme que es un experto. Y sabe muy bien de estas temáticas. Y voy a decir, por ejemplo, Adriana Suárez de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la UCEMISH en redes te pregunta,
¿Qué estrategia considera que la ciencia política puede ofrecer para que la ciudadanía se interese más en la vida pública y no solo con la proximidad de los periodos electorales? Esa es una. Vamos, si quieres, por racimos de tres preguntas. La siguiente es Claro, de Juan Eduardo López Morales y le voy a dar lectura. ¿Cuáles son los retos de la disciplina con los politólogos egresados y hacia las nuevas generaciones? En el caso de la brecha generacional de la innovación tecnológica en el día a día. Y finalmente, en este primer, digamos, ronda de preguntas que quienes se han animado para planteártelas, Manuel Ramírez Mercado, bueno, nos dice buenas tardes. Siguiendo la exposición del tema, me interesa preguntar sobre el estado actual de las ciencias políticas. ¿Qué enfoques predominan en estos últimos años? ¿Qué papel han jugado las asociaciones y o redes académicas en México, Latinoamérica y o a nivel global para incentivar estas tendencias teóricas y metodológicas del desarrollo disciplinar? Como te das de cuenta, cada pregunta muy interesante o cada intervención, entonces pues siéntete en la libertad de abordarlas y empezar. Yo creo perfecto. que iba a ser muy interesante después de que nos expusieras el panorama, una síntesis muy apretada, pero obviamente que Mucho. salen salen más inquietudes, ¿no? Igual a veces como dicen nacional y ahí va la crítica también, ¿no? Que la mirada luego se reduce al centro de la Ciudad de México, ¿no? Y también ahí salen Claro, los territorios y cada propuesta es claro. interesante, ¿no? Entonces te escuchamos, estimado Enrique. Al contrario, Alberto, colegas, estaba Adriana, estaba Juan y estaba Manuel. A ver, yo creo que son preguntas muy, muy interesantes. En efecto, Alberto, yo creo que tienes toda la razón. Esto un poco lo que plantea es como el panorama, lo que yo quería hacer es como plantear un panorama global, general, por llamarlo así. Lo cual no quiere decir que sea omniexplicativo ni omnicomprensivo, sino es como un panorama del bosque en su conjunto. Y creo que tienes razón. Y se vincula con algunos de los temas que la colega y los colegas plantean para la propia disciplina. Yo diría, uno de los retos o algunos de los retos que están presentes para la propia disciplina es precisamente dejar de tener estos territorios en donde pareciera ser que solo las disciplinas se desarrollan en la Ciudad de México o en lo que algunos llaman, no maten al mensajero, por favor, pero lo que algunos llaman los nortes epistémicos. Lo digo por Boaventura, porque creo que ya no es bien recibido en diferentes lugares y sus perspectivas tampoco, pero creo que tiene razón en ese sentido. Es decir, a veces abusamos de esos nortes epistémicos y una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar en las ciencias sociales en general, pero creo que en la ciencia política, cruza por esa discusión que tiene que ver con las demodiversidades y que tiene que ver precisamente con entender que no todas las lógicas pasan por esas grandes explicaciones y grandes pinceladas, sino que tiene que ver incluso con la necesidad de ir construyendo, empujando e impulsando estos procesos de análisis desde lo local hacia lo global. Es decir, si bien una de las características que parece estar presente en esta que algunos llaman ultra transmodernidad o plusmodernidad o como le quieran llamar, por ejemplo, con discusiones que tienen que ver de la vida cotidiana, con esto que dice y que refiere, por ejemplo, Saskia Sassen en términos de empezar a incorporar temas de gentrificación porque la gentrificación no es un problema que se da solamente en París o en Madrid, o se está dando en la Ciudad de México y se está dando en Mérida y se está dando, supongo, en Jalisco, con diferentes elementos, pero que tiene que ver con un proceso en donde son esos puntos en donde lo global y lo local se tocan y a veces perdemos de vista ese tipo de expresiones de lo local y lo global y que tiene que ver con estos retos disciplinarios en donde a veces nos perdemos en esas metanarrativas o en esos metarrelatos y no entendemos lo que está sucediendo en los espacios disciplinarios. En ese sentido, yo diría, algunas de los retos importantes precisamente, tanto en teoría como en metodología, dentro de las ciencias sociales y de la ciencia política, es empezar a romper estas dicotomías. Yo les diría, todavía el día de hoy, me parece, a lo mejor Alberto no está de acuerdo conmigo, pero es un buen momento para discutir. Todavía el día de hoy vemos que hay una ciencia política, unas ciencias políticas, diría yo, bastante eclécticas y bastante plurales. Por un lado, tenemos escuelas de formación
mucho más cuantitativas, mucho más anglosajonas, que se traducen en formaciones justo eso, mucho más cuantitativas o incluso en producciones de conocimiento en donde los espacios naturales de reflexión y de publicación de obra están vinculados con artículos en journals, sobre todo norteamericanos, en inglés, etcétera, etcétera. Y tenemos otras ciencias sociales y otras ciencias políticas que tienen una visión menos cuantitativa, pero a lo mejor mucho más cualitativa, mucho más plural en términos analíticos y teóricos y técnicos, y que tienen a lo mejor un punto de quiebre ambas, y todavía el día de hoy pareciera que no, pero hay una suerte de competencia entre identificar si la ciencia política tiene que ser muy cuantitativa o muy cualitativa, o si una es mejor que la otra, y si unos que son cuantitativos entonces sí pueden explicar la realidad en términos epistémicos y los cualitativos no. Y desafortunadamente eso se reproduce. A ver, hay un texto muy interesante de uno de los, diría yo, padres fundadores de la ciencia política, que es Gabriel Almond, que habla de las mesas separadas. Almond, cuando habla de las mesas separadas, un poco lo que nos refiere es precisamente eso. Almond, un poco lo que dice es, cuando uno va a una cena, piensen ustedes en una boda, en unos 15 años, se sienta en una mesa, en un banquete se sienta en una mesa. Y normalmente dialoga en esa mesa con los que están y no tiene la oportunidad de dialogar con otras personas que están en ese banquete. Lo que dice esta perspectiva de mesas separadas es que desafortunadamente la ciencia, él habla de la ciencia política se ha construido como una disciplina segmentada, es decir, como una disciplina en donde desafortunadamente las escuelas en plural de pensamiento de la ciencia política se han sentado alrededor de estas mesas y normalmente no existen estos diálogos entre las diferentes escuelas de pensamiento o las diferentes perspectivas dentro de las ciencias políticas. Me parece que justo ese es uno de los retos importantes que tienen las ciencias políticas en el espacio disciplinario, romper esa división disciplinaria, y algo que además lo complica mucho más y dice, bueno, y eso se explica no nada más por un tema de querer o no querer sentarse en una mesa distinta, lo explica con estos ejes ideológicos y metodológicos que tienen que ver desde dónde se construye la ciencia política, si se cree que la presencia o no del Estado es importante, si se cree que los métodos tienen que ser blandos o duros, y a partir de eso, va a decir Almond, se construye una disciplina bastante diversa, una disciplina muy plural que a veces pareciera no poder dialogar ni siquiera de manera interna. Y eso me parece que es uno de los retos como más importantes que estamos enfrentando para las propias, la propia, el propio desarrollo de las ciencias políticas. Y que tiene que ver con un tema, por ejemplo, de las asociaciones y las redes. No sé si ustedes lo sepan, seguramente lo saben. Durante muchos años México fue uno de los pocos países que no tuvo una asociación propiamente de ciencias. Bueno, les doy un dato interesante. Todavía no tenemos, aunque algunos colegas ya dicen que tenemos un día del politólogo y la politóloga, en realidad todavía no hay un día del politólogo y la politóloga en México aprobado, digamos, o consensado por todos. Tomamos ahí el día de O'Donnell y nos subimos un poco a lo que dicen los colegas argentinos, pero ni siquiera tenemos un día del politólogo. Creo que todas las profesiones tienen, excepto nosotros. Pero en efecto, México se quedó sin una asociación de profesionales durante mucho tiempo, porque existió justo la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, una vieja asociación mexicana que no es ahora la nueva AMECIP, que existió hace muchos años y que después desapareció y se fue a Baja California y allá se perdió, y no tuvimos una asociación importante y se empezaron a tratar de crear colegios, asociaciones y demás, hasta que llega por un lado Comicip y del otro lado AMECIP, que se ha podido consolidar como una asociación que articula a los profesionales, que nos da un espacio de discusión en los congresos y que trata de articular un poco todo este ejercicio profesional que no se dio durante muchos años y que tenemos ahí un hándicap como importante y que pareciera que no, pero acuérdense que al final del día estas asociaciones de profesionales son las que de pronto sancionan algunos tipos de conocimiento dentro de los propios espacios disciplinarios. Pensemos en el colegio de ingenieros, pensemos en el colegio de arquitectos, pensemos en los colegios de abogados, que tienen un peso específico dentro de los espacios de toma de decisiones. En el caso de la ciencia política no sucedía así, y que tiene que ver
a propósito de lo que decía Adriana, con una discusión bastante fragmentada en donde de pronto todavía estamos pensando y estamos discutiendo qué diablos hacemos en las ciencias políticas. Si tenemos que, bueno, hay una vieja discusión que planteaba que en 1951, cuando se abre la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, había 5 estudiantes, 4 hombres y una mujer. Y ellos llegaron a las ciencias políticas preguntando cuántos años, en qué año o en qué semestre les iban a dar su diputación o su senaduría, porque pues ya querían ser presidentes municipales y decían, bueno, ¿cuándo me van a dar mi diputación? Y justo es una de las discusiones que hoy en día la ciencia política y autores importantes como el propio Adrian Lefwich, que reflexiona en un libro que se llama, que es un libro muy bonito, que es una compilación, que es la política, reflexiona y dice, la ciencia política, aún a pesar de todo lo que ha pasado a lo largo de los años y de todo este espacio de profesionalización disciplinaria y demás, todavía estamos parados en una zona en donde no sabemos qué formamos, si políticos profesionales o científicos políticos. Algunos decimos, pues formamos a los dos, quien venga a una parte y quien venga a la otra, está bien. Es un espacio de formación académica, claro. Para ser un político no se necesita venir a la ciencia política, se puede estar en cualquier otro lado. Si se quiere ser un profesional que sabe hacer análisis y que a partir de las teorías sabe explicar procesos, entonces hay que venir a la ciencia política. Para lo otro, la fila está en otro lado, hay que ir a tocar a los comités seccionales del partido político de su preferencia, pero que tiene que ver con esto. Acuérdense que desafortunadamente, no sé, y es una discusión, Adriana, como muy interesante, no sé si el descrédito que hay de la ciencia política solo es en México o es en otros lugares del mundo, porque cuando uno refiere que estudia ciencia política en México, se le quedan viendo con cara de, entonces quieres estudiar cómo robar dinero y cómo... No, 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 o sea, la gente no tiene muy claro todavía qué hacemos en la ciencia política en muchos sentidos. Y entonces, claro, ese descrédito del espacio de la política, pues impacta, digamos, al espacio de la propia, de la reflexión disciplinaria y de alguna manera, pues sí, hace que las personas en términos generales, y ese es un problema bien grave, que las personas en términos generales no quieran participar en temas de política a menos que sea partidaria y que los incentivos sean adecuados para poder participar, pero si tú le pides a la gente que participe en procesos de conformación de ciudadanía, como por ejemplo los presupuestos participativos, los martes ciudadanos, los espacios de auditorías ciudadanas o los espacios de asambleas ciudadanas, es muy raro quien quiera participar. Algunos colegas lo dicen y sería un tema de discusión. Un colega al que quiero y estimo mucho, que se llama Fernando Barrientos, dice que todos los mecanismos de democracia de participación en realidad debilitan a la democracia de representación. Yo creo que no, yo creo que todos los elementos de democracia que generan mecanismos de participación tendrían que fomentar una mayor participación, pero parece que no ha sido así, por lo menos en México. Hay otros países que, aunque no tienen las cifras que uno esperaría para presupuestos participativos o para otras figuras que tienen que ver con la participación, han podido hacerlo de una mejor forma y la gente participa un poco más. Pero el problema que tenemos es que muchos de estos mecanismos se han planteado la ciudadanía o la participación ciudadana la hemos acotado mucho más a la participación político-electoral y muchas veces hemos pensado o pensamos que la participación político-electoral inicia y se agota con ir a votar. Y me parece que es mucho más complejo y mucho más profundo ese proceso, en donde, claro, ese es un reto para la disciplina, es un reto para las propias instituciones públicas y es un reto para lo que viene, me parece, en este país y en otros países en donde las discusiones empiezan a ser como por medio de mecanismos democráticos se empiezan a consolidar mecanismos mucho más autoritarios para la toma de decisiones, a diferencia de lo que siempre nos habíamos planteado en donde pareciera ser que con tener elecciones y procesos democráticos iba a haber como procesos de democratización y parece que en diferentes países y en diferentes latitudes y con diferentes ejemplos, pues no ha sido necesariamente de esa manera, ¿no? Creo que más o menos por ahí, Alberto, estarían algunas de las respuestas a estos planteamientos de Adriana, de Juan y de Manuel. Perfecto, muy bien. Invitarlos todavía que aprovechen la oportunidad que tenemos al doctor Gutiérrez Márquez y mientras se animan voy a leer un comentario de Sergio Pacheco Navarro. Bueno, antes que nada te dice muy agradecido con la ponencia.
Nos hace reflexionar sobre la gran dinámica que presentan las ciencias sociales, y en particular todas las variantes que se siguen y seguirán presentando. Hace unos años se apreciaba que no existían grandes cambios y ahora se visualizan aspectos como los viajes espaciales y la estancia en otros planetas o satélites naturales. Qué importante considerar todos estos avances y consideraciones. Tengo la confianza un poco utópica de que todo este conocimiento también aporta a una convivencia de paz mundial y con enfoque en el desarrollo y los derechos de todas las personas que habitamos en este planeta. ¿Algún comentario que quieras hacer al respecto de esta reflexión? Híjole, es que es una reflexión bien interesante. ¿De quién es, Alberto? De Sergio Pacheco Navarro. Sergio. Sergio, completamente de acuerdo contigo. A ver, es que tenemos temas de frontera de la propia disciplina. Un poco yo les decía, los propios procesos de migración, los procesos de democratización, los procesos de participación ciudadana o no, los problemas de crisis ambientales, de gestión de recursos naturales. Hace un año estábamos con unas sequías brutales, ahora tenemos inundaciones, por lo menos acá en la ciudad, les comparto, de pronto ya hay algunos colegas que están pensando en poner negocios de kayaks o de algunos de trajineras en toda la ciudad para poder disfrutar, dicen, la experiencia de las inundaciones en todos lados. Los ríos han recuperado los espacios, un poco les digo a mis estudiantes, pues acuérdense que estas calles que tienen nombre de río no lo tienen nada más de gratis, es decir, río Churubusco, río de los Remedios, río Magdalena, todos son espacios que en efecto pues eran ríos que inundaban toda la zona de los lagos de la ciudad. Entonces, todos esos problemas que tienen que ver con la gestión desde recursos naturales, desde los temas de participación política y demás. Ahora, por si fuera poco, pues van a empezar a vincularse otro tipo de procesos en donde se va a complejizar mucho más. Piensen ustedes si es cierto lo que dice el señor Elon Musk que va a llevar gente al espacio en el 2000, bueno, primero decía que en el 25, pero ya no lo cumplió, pero vamos a suponer que es en el 30. Esas personas que empiecen a vivir allá, pues van a necesitar ciertas cosas y se quedan allá, entonces a lo mejor después de 5 años piden su nacionalidad marciana y entonces van a lo mejor a querer separarse de la Tierra y entonces, es decir, se empiezan a abrir escenarios que parecían de ciencia ficción, que parecían utópicos, pero que van a ser reales. O la explotación, por ejemplo, de asteroides, en donde no se pueden reclamar para un país, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando se empiecen a explotar o a explorar estos asteroides y se empiecen a generar riqueza de esa, digamos, de esa exploración espacial? Y ahí hay una discusión en donde se va a plantear o se tendría que plantear si esa riqueza que se genera va a ser privada de las empresas de Musk que han invertido o si se va a socializar o no. Es decir, todos los problemas que de por sí ya tenemos tendrían que exponenciarlos y que empezar a plantearlos en un nivel, pues ya no nada más internacional, sino en un nivel hasta espacial. A mí me ha sorprendido mucho porque me he estado metiendo un poquito a estos temas, no soy experto ni mucho menos en este tipo de temas de frontera de la ciencia política, pero que empiezan a generar incluso discusiones del mainstream teórico de la propia ciencia política. Y ahí en donde precisamente se empiezan a plantear algunos cuestionamientos o algunas interrogantes sobre, ok, ¿y qué vamos a hacer si algún país entonces reclama algún planeta para sí mismo, pero pues no existe ningún mecanismo para que los otros países lo controlen? Y por ahí uno lee en alguna noticia que Estados Unidos ya construyó o ya planteó y ya tiene una cosa de su ejército que se llama ala o área o ejército espacial norteamericano. Yo cuando lo vi decía, nah, esto no es cierto, esto es como suena como de ciencia ficción y de las guerras de las galaxias. Me metí a seguir la noticia y sí, en efecto, Estados Unidos tiene ya un área que está especializada en defensa del espacio, es decir, defensa espacial. Entonces, sí, en efecto, estos temas, no sé cuándo, pues seguramente no será en un año ni en dos, pero va a empezar a sumarse a todas las discusiones de migración entre los países. Seguramente habrá otro tipo de migraciones hacia otros territorios, hacia otras latitudes o hacia otros planetas. Todos los problemas de pobreza, de propiedad privada, de enajenación de bienes, de derechos políticos, etcétera, pues empezará, si es que esto se empieza a dar y se empieza a generar, pues empezará a mover lentamente
los propios límites de la disciplina y empezará a plantear otro tipo de interrogantes que evidentemente en este momento son hipotéticas, sin duda. No les estoy diciendo que mañana va a haber ya un derecho espacial. No, 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 son hipotéticas, pero que si empiezan los avances tecnológicos a ir poco a poco, a empujarnos hacia esas nuevas realidades, pues evidentemente va a tener que generar muy pronto estos nuevos mecanismos que traten de entender esas problemáticas. Si en el espacio educativo ya empieza a suceder, no sé si le pase a Alberto y sus estudiantes, pero en algunas universidades, tanto en la Ibero como en la UNAM, ya se está reglamentando el tema de la utilización, no de la prohibición, sino de la reglamentación de la inteligencia artificial para que los estudiantes la utilicen de manera un poco más adecuada y ética, pues evidentemente me parece que eso que parecía impensable, si ustedes me hubieran preguntado hace 10 años si yo hubiera discutido, hubiera permitido que mis estudiantes utilizaran inteligencia artificial, seguramente les hubiera dicho que no, pero el día de hoy es que ya la están utilizando y más bien tendríamos que ver si les enseñamos o no cómo utilizarla y un uso ético de la propia inteligencia artificial, porque ya es una cosa que nos llevó. En fin, un poco creo que esa reflexión de Sergio, pues sí, abre la puerta para además para invitarnos a reflexionar, además de los múltiples problemas que ya tenemos en la propia disciplina, en donde, como refieren autores que ustedes seguramente conocen, como Levitsky y Ziblatt, en donde refieren o reflexionan sobre Estados Unidos y un poco lo que dicen es, pues sí, por vías democráticas pueden llegar gobiernos autoritarios. Además de esas reflexiones, bueno, pues vamos a tener que empezar a sumar un conjunto de reflexiones que ahora son marginales, pero que pronto o poco a poco empezarán a tener un foco central en las discusiones, no nada más de la ciencia política, de las propias ciencias sociales en términos amplios. Eso sería Alberto. Muy bien, hay dos preguntas también muy Sí, claro. interesantes. Te las voy a leer. Mira, Sergio Tavares, del doctorado en ciencia política, nos dice, ¿no considera que el reto más riesgoso es que la ciencia política pierda legitimidad y pertinencia social si no logra reconstruir marcos teóricos, metodológicos y éticos que den cuenta de un mundo donde la política está cada vez más mediada por emociones, tecnología, inteligencia artificial y poderes globales? Esa es una. La otra es de Héctor Castellanos, del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, que te plantea lo siguiente. ¿Qué piensa de la tecnocracia? Es decir, que una inteligencia artificial tome las decisiones públicas. ¿Qué dilemas éticos están implícitos y cuáles serían sus límites? O si aspira a ser como la industria, un optimizador de las decisiones humanas. Completamente de acuerdo con Héctor y con Sergio. A ver, es que esos son el tipo de discusiones que seguramente vamos a empezar a tener dentro de muy poco tiempo o que vamos a tener que empezar a abrir dentro de muy poco tiempo. Vamos a incorporar la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas, en el uso de recursos, en la utilización de recursos públicos o la implementación de programas o la medición. O sea, los vamos a usar y cómo vamos a usar, en efecto, eso, como dice Héctor, bueno, pues sí, nos va a empezar a plantear cuáles son esos límites de la propia inteligencia artificial, hasta dónde la podemos utilizar, porque al final del día, no sé si han hecho, yo ya lo hice con mis estudiantes, un poco el ejercicio de preguntarle a las diferentes, una misma pregunta, planteársela a las diferentes inteligencias artificiales y uno se daría cuenta de cómo esas diferentes inteligencias artificiales dan respuestas desde donde son creadas o un poco desde donde son construidas también. La inteligencia artificial, un poco el problema es que no es objetiva o no es neutral en ese sentido. Entonces, claro, Héctor, completamente de acuerdo contigo. Me parece que ese va a ser un tema, ese va a ser un problema. Yo no me atrevería ni siquiera ahora a plantear cuáles son esos límites, porque me parece que incluso ahora hay colegas que empiezan a reflexionarlo y a sistematizarlo, precisamente porque es uno de los temas que va a llegar muy pronto. Si ya llegó en el espacio educativo, seguramente va a llegar en el ámbito laboral y seguramente va a llegar en el ámbito de la toma de decisiones y en el espacio público y en el espacio político. Entonces, en efecto, bueno, creo que la invitación que les hice, creo que funcionó en ese sentido, porque hay que empezar a reflexionarlo de manera colectiva. Y lo otro que plantea Sergio me parece fundamental. Justo, yo creo que
esa es una invitación que nos tenemos que hacer. Ojo, no nada más en la ciencia política, me parece que en todas las ciencias sociales, para ver cuáles son esos nuevos espacios o esos nuevos derroteros o esos nuevos límites de las propias, de las propias disciplinas, precisamente porque hay muchas cosas que están cambiando y hay muchos elementos que yo creo que se tienen que empezar a considerar y tienen que empezar a construir estos nuevos marcos de referencia para las propias disciplinas. No les podría decir o no sabría decirles si va a ser el siguiente año, o en 2, o en 5, o en 10, pero me parece que las propias disciplinas van a empezar a tener que plantearse estas, estas nuevas lógicas y estos nuevos escenarios y estos nuevos, incluso problemáticas sociales que va a empezar a generar la utilización mucho más amplia y masiva de tecnologías. El otro día yo pensaba que qué va a pasar con estos autos que son autónomos y que, por ejemplo, en países como el nuestro, que son, siguen siendo marginales y periféricos en términos del desarrollo económico, pues mucha gente ahora, el día de hoy, tiene un trabajo gracias a las aplicaciones, que bueno, no es lo ideal, pero que tiene trabajo gracias a las aplicaciones y que está de repartidor o lleva en Uber y trae no sé qué. Si ustedes tuve oportunidad ahora de estar fuera del país y en un país que dice que es civilizado y desarrollado, ahora entregas que son cortas o no son muy largas, bueno, pues hay robots autónomos que llevan la comida o que llevan las medicinas o que llevan diferentes elementos. Entonces yo digo, bueno, pues eso seguramente va a empezar a cambiar muchas de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, de las relaciones económicas, y va a tener que hacer que estos límites disciplinarios empiecen a plantearse hacia nuevas lógicas, hacia nuevos horizontes. Y por supuesto, bueno, pues en el espacio incluso de la política y de las elecciones, no sé, pero ¿será que ahora en la reforma político-electoral transitaremos a elecciones en aplicaciones, elecciones, votaciones electrónicas, o nos vamos a mantener en el papel? Son discusiones bien serias, ¿eh? Que al final del día, claro, algunos dirán, no, 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 vamos a mantenernos en el espacio de los votos en papel y en papel seguridad y vamos a mantener el modelo electoral que tenemos. Y algunos otros dirán, no, 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 porque ese modelo es muy caro, pero entonces el otro tampoco es más barato, ¿eh? Es decir, votos electrónicos no quiere decir, no es igual a tener votaciones mucho más económicas, porque hay que gastar en mucha ciberseguridad y hay que gastar en elementos que tienen que ver con mantener los mismos criterios, evidentemente, de certeza de los propios procesos electorales. Pero si ustedes ven los diferentes niveles de discusión, pues sí, me parece que las propias disciplinas van a tener que empezar a plantearse sí o sí o de manera necesaria hacia dónde van estos nuevos límites de las propias disciplinas. Y me parece que la ciencia política es una de las que va a tener que empezar a repensarse, a replantearse. Finalmente, aunque algunos decían que los estados nacionales estaban en un franco proceso de desaparición y finalmente esas ciencias sociales de las que nosotros somos herederos son unas ciencias sociales muy vinculadas a los estados y no creo que los estados vayan a desaparecer en el corto tiempo, bueno, pues evidentemente muchas de las cosas que están pasando en los espacios nacionales y en esos estados, pues se están reconfigurando desde temas de ciudadanía, de nacionalidades. Acuérdense que antes, por ejemplo, los países no permitían diferentes nacionalidades. Ahora sí, permiten que las personas tengan dos, tres, cuatro nacionalidades, etcétera. Y eso va a empezar a reconfigurar, me parece, muchas de las normas del funcionamiento y de las propias fronteras de las ciencias políticas en muchos sentidos y en muchas de las áreas específicas que ustedes mismos y ustedes mismas se plantean como interrogantes. Al final del día es eso, es como el campo de las ciencias políticas que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que ha tenido un desarrollo histórico, ha tenido un desarrollo teórico, etcétera, etcétera. Bueno, pues está llegando también a un punto en donde esos desarrollos y ese avance que ha tenido la propia disciplina, bueno, pues está seguramente en un momento de punto de quiebre frente a ciertas lógicas y realidades que se están presentando en este momento. Perfecto, muy bien. Estoy revisando redes sociales y también Sí, aquí en el grupo de Zoom, no hay nada, estimado
Perfecto. Enrique, salvo felicitaciones y que muy buena la ponencia de Lupita Medrano de la maestra en política y gobierno y y misma Adriana Suárez de la maestría en gobierno y políticas públicas de la UCEMISH. Bueno, si alguien se atreve en este instante a hacer otra pregunta, y si no, pues entonces le damos, si quieres, el cierre, algo que hayas dejado en el tintero, que quieras resaltar, que quieras dejar como invitación, sobre todo porque, como te he dicho, podemos para que platicar, hemos coincidido. Obviamente tú llevas más la inquietud como temática, y preocupación, ocupación sobre el estatus y de la disciplina en sí, pero cuando precisamente hablamos de institucionalización, de agendas, de temática, incluso cuando diseñamos un programa de estudio, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Los que Desde ahí estén. hay cosas en las que uno en las subjetividades decide Mm, qué pone y qué no, ¿no? Entonces todo esto, siempre creo que la ciencia política mexicana en particular, no sé, otras, sé de la sociología y de la antropología, reflexionan mucho siempre, ¿no? De lo que producimos, de los temas de agenda, y precisamente ahorita que tanto tú como los demás, obviamente hay temáticas, temas de frontera que precisamente ahorita parecen ciencia ficción, pero también lo que a lo mejor trabajamos ahorita hace tiempo también eran cosas que para en otros contextos pues también no tenían, pues obviamente ni por ahí estaban, ¿no? Tan solo, como bien dicen, el descubrimiento de América pues obviamente cambió el mundo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esas situaciones y algo que quisieras, resaltar y pues obviamente invitarnos, sobre todo a quienes están en la etapa de los posgrados en sus respectivas investigaciones, pues algo que le quieres compartir desde tu experiencia. Pues mire, nada más, primero agradecerles a todos y todas, a todas las personas que estuvieron presentes en la charla. La verdad, un gusto estar con ustedes. Alberto, muchísimas gracias de verdad por la invitación para compartir un rato con ustedes estas ideas que finalmente un poco lo que plantean es eso, es compartir con ustedes esto que yo les decía, que es una reflexión que es mucho más puntual, obviamente, mucho más sistemática, que después en algún momento, si alguien está interesado, le puedo pasar los datos del texto, del libro, que seguramente estará en versión electrónica y yo espero que gratis. Es una de las cosas que hay que ver, pero finalmente agradecerte este espacio porque me parece como muy, muy importante compartirles a los y las colegas este ejercicio finalmente. Un poco el ejercicio que les compartí ahora tiene que ver con entender o con plantearles a ustedes algunos de los elementos más importantes o más generales que me permiten a mí explicar o dar cuenta de esta actividad disciplinaria, la que llamamos ciencias políticas, como un campo de conocimiento. Y un poco lo que traté de hacer el día de hoy con ustedes es eso, es tratar de compartirles primero de dónde viene o de dónde vinieron esas ciencias sociales que no nacieron por generación espontánea. Segundo, cómo dentro de ese marco de las ciencias sociales fueron creciendo esas disciplinas específicas en donde está la ciencia política. Y a partir de eso, plantear algunos hitos o momentos en el tiempo que permiten entender cómo esa ciencia política ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo, en diferentes momentos. Primero en 1850, después lo que ocurrió en 1945 y cómo todos esos elementos, como tú decías incluso Alberto, van conformando a esta disciplina o este campo de conocimiento en donde en efecto hay sesgos de conocimiento, yo les diría, en un doctorado, en una maestría, siempre hay que trabajar con esos sesgos de conocimiento porque siempre van a estar presentes, ni están todos los que son, ni son todos los que están en términos de las propias discusiones disciplinarias, pero un poco esos mapas generales o esos mapas amplios lo que nos tratan de, o lo que pueden permitirnos es tener como esos momentos de corte y esos momentos de transformación precisamente en este caso de las ciencias políticas, que me permiten entenderla como un espacio, como un campo de interacción, como un campo de conocimiento que tiene esta lógica de vinculación con, en el caso particular de la ciencia política, con el propio Estado mexicano y que es una suerte de ida y vuelta entre
la política con P mayúscula, que sería el espacio disciplinar, la política con P minúscula, que es el espacio de la realpolitik, y cómo finalmente una y la otra, aunque no son lo mismo, están completamente relacionadas y vinculadas. Y cómo en ese sentido entender precisamente a la ciencia política como un campo de conocimiento es entender cómo esa ciencia política trata de explicar una realidad concreta. No, las ciencias políticas en todo caso, creo, ese es mi punto de vista, no puede entenderse solo como un conjunto de teorías o de marcos de autores aislados que tratan de entender el ser y la nada en un espacio abstracto, sino en espacios concretos y a partir de eso, como esas ciencias políticas en tanto campos de conocimiento adquieren una lógica precisamente porque están en relación con esos procesos que quieren conocer. Y en ese sentido es precisamente como tiene que entenderse como esta dinámica de ida y vuelta en donde sí los espacios disciplinarios, en donde hay discusiones teóricas que observan a la realidad concreta, pues son completamente modificados o hay una relación en donde se están modificando mutuamente esa política con minúscula y esa política con mayúscula porque es una dinámica en donde ese objeto de conocimiento modifica a los propios espacios que lo intentan conocer. Y en ese sentido, un poco lo que traté de hacer es como esa reconfiguración y al último plantear solo o semblantear solo algunos de los temas de frontera que de alguna manera están presentes y que seguramente van a seguir modificando lo que hacemos en los espacios disciplinarios. Muy probablemente, no sé si nos toque verlo a ti y a mí, Alberto, pero muy probablemente en algunos años, pues los estudiantes van a estudiar migración interplanetaria o alguna cosa muy rara ahí, o derecho interplanetario, explotación o ciudadanía en el cosmos, yo qué sé, pero posiblemente va a ocurrir en algún momento, no sé si ahora o en 100 o 200 años, pero que de alguna manera eso va a estar presente para las propias disciplinas y que incluso para las propias ciencias sociales va a plantear retos muy, muy importantes que van a plantearle o van a sugerirle algunas condiciones incluso de supervivencia de estas propias disciplinas, si es que las propias disciplinas no son capaces ni de adaptarse ni de entender estos nuevos retos o estos nuevos procesos por los que vamos a estar transitando en los siguientes años. Esa es como una visión general, un poco terminar de explicarles por qué la llamé como las ciencias políticas como campo de conocimiento para entender esas dinámicas que se deriva de ir entendiendo estos procesos de la historia, el desarrollo y cómo han ido transformándose las ciencias políticas en términos más generales y en el caso mexicano y algunos ejemplos que puse con América Latina, Alberto. Con eso cerraría yo. Y al Muy bien, contrario, agradecerles. muy bien, al contrario, agradecerte tu tiempo y obviamente la sapiencia y obviamente como les había No, hombre, comentado a quienes nos acompañan de la trayectoria, del conocimiento que tienes precisamente en la trayectoria, travesía, el contexto precisamente de la disciplina de las ciencias políticas en sentido amplio. Y entonces, pues obviamente yo creo que le va a ser de muchísima utilidad para seguir estimulando la reflexión, el debate y obviamente también como en sus respectivas temáticas de investigación, sí siguen estando estos debates pues, sustantivos y profundos, ¿no? Entonces, yo solamente a reiterar, agradecer a nombre del Colegio de Jalisco, de Kratos Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, su asistencia virtual a quienes nos acompañan en el grupo de Zoom constantemente, y quienes de manera ya sea diferida o también de mi buen redes sociales, pues obviamente el tiempo que nos dedican y obviamente convocarlos a la próxima sesión de Kratos, que el día de hoy, la verdad estuvimos muy encantados con la participación del doctor Gutiérrez Márquez y pues desearles a este momento muy buenas noches en nombre del Colegio de Jalisco y agradecer también a Julio Almaraz que constantemente nos apoya y es el soporte técnico sin el cual no pudiéramos, obviamente, en estas nuevas realidades, pues, trastocar el tiempo y el espacio, poder estar en comunicación, ¿no? Entonces, muy buenas noches y hasta luego.